Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa tarde, Señor, por este día, por esta semana que está pronto a culminar. Te damos gracias, Señor, por la lluvia que ha caído, Padre amado. Para muchos tal vez ha sido una incomodidad, Padre, pero verdaderamente es una bendición porque siempre la necesitamos, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, te pedimos en esta tarde tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que tú nos hables, Padre amado. Que tú nos refresques, Señor, con esa palabra tuya poderosa, Padre amado. Abras nuestro entendimiento para poderla llevar a nuestra vida diaria, Señor, y poder vivir por ella y llegar a alcanzar, Padre amado, esos propósitos divinos que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú seas con cada persona que se ha de conectar, Padre amado, que tú les bendigas, Padre amado, que tú les hables en esta preciosa tarde, Padre amado, y que ellos también puedan, Señor, alcanzar, Señor, el propósito divino por el cual fueron creados, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Aleluya. Buenas tardes, amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera, junto a la pastora Vilma Rivera de Cristo Rey, IM. IM quiere decir International Ministries, porque por medio de las redes sociales alcanzamos a nivel internacional lo que tal vez no podemos hacer localmente. Pero a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Hoy es jueves 9 de abril. La semana pasada celebramos, en muchos lugares se celebró la Semana Santa. Yo siempre he dicho que todas las semanas son santas, porque todos los días tienen que ser santos, porque fuimos llamados a vivir en santidad, porque el Dios que adoramos, el Dios que servimos es un Dios santo. Por lo tanto, aunque aparentemente estuvimos ausentes, porque no transmitimos durante el jueves, ni el viernes, ni el domingo, estuvimos activos en esa celebración que es parte de la tradición del mundo religioso. Hoy vamos a hablar, a estudiar brevemente Mateo capítulo 15, los primeros 20 versículos. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 15, versículos 1 al 20. Este estudio le he titulado Cuando la religión sustituye a Dios. Ya mismo vamos a entrar allí. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Porque vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y ahí está citando a Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd, entended, no lo que entra en la boca contaminará al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento?
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin levadura no contamina al hombre. Señor, continúe bendiciendo la vida de todo aquel que escucha su palabra. Aleluya. Este problema que presenta Jesús aquí es un problema que no surgió en aquella ocasión. Desde los tiempos de Moisés, el pueblo de Dios ha estado sufriendo de este mismo problema. ¿Cuál problema? El problema de involucrarse y de darle importancia a la obra de Dios, pero no comprometerse con el Dios de la obra. ¿Qué problema? Y esto fue lo que precisamente Jesucristo confrontó a los fariseos. Y es el mismo problema que hemos estado viviendo a través de lo largo de la historia del pueblo de Dios. Y esta generación en la que vivimos padece del mismo problema. Por eso que encontramos personas que no niegan a Dios. Son personas que están abiertas a lo espiritual y están en búsqueda de propósito y de sentido. Ellos reconocen que existe un Dios, que hay un Dios. Y se preguntan mucho, ¿cuál es el propósito por el cual Dios me ha creado? ¿Por qué Dios me sacó en el 1986, cuando mejor, más feliz, tranquilo yo estaba con mi esposa y mi primer hijo y mi hija, para traerme a un lugar donde yo nunca había venido, no conocía a nadie, ni mucho menos tenía familia? Por lo tanto, el problema no es Dios. El problema es la imagen de Dios que muchos han recibido. Y es por eso que no rechazan necesariamente a Dios, sino a una versión distorsionada de Él. Y esa versión distorsionada de Él ocurre por tres razones. Cuando se presenta a Dios solo como un juez que castiga. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Pórtate bien porque papá Dios te va a castigar. Y yo me imaginaba un viejo con una barba bien larga y una varilla bien larga también, sentada en un trono, velándome para darme el primer mamellazo cuando yo me portara mal. Y cuando nos presentan un Dios así, un juez castigador, lo que provoca es que la gente vive con miedo. Esa versión distorsionada de Dios también ocurre cuando presentan a Dios como alguien permisivo que no confronta. Y lo que provoca es que entonces la fe que la persona desarrolla es una fe superficial. Y eso lo vemos mucho hoy. Y por último, una versión deformada ocurre cuando se presenta a Dios como una herramienta para manipular, lo cual provoca que la gente pierda confianza en todo aquello que sea espiritual. Entonces, esto no se trata solo de iglesias, sino de sistemas religiosos que elevan normas humanas a nivel de doctrina. O sea, la interpretación, como hicieron los fariseos. Los fariseos desarrollaron una tradición que fue producto de una interpretación de la Torá, de la ley que Dios les había dado. Y al principio eso estaba bien. Porque esa tradición de los ancianos lo que buscaba era enseñar qué era lo que Dios estaba diciendo. Pero el problema fue cuando le dieron más importancia a eso que a la Torá como tal. Y empezaron con doctrina, y empezaron con dogmas, y le dieron más importancia a eso que lo que el core de lo que... Por eso fue que cuando Jesucristo vino no lo pudieron reconocer como el Hijo de Dios. ¿Por qué?
porque estaban tan y tan acostumbrados a la tradición oral, la tradición de los ancianos, que perdieron toda la sensibilidad de poder conocer el carácter de Dios, cómo Dios pensaba, qué era lo que Dios estaba diciendo y qué era lo que Dios quería decir. Entonces, los sistemas religiosos elevan normas humanas al nivel de doctrina. Tratan tradiciones como una verdad absoluta y sustituyen la relación con Dios por estructura. Por eso encuentras religiones que van a determinados países y agarran las costumbres de esos países y de alguna manera las adaptan al evangelio para tratar de ganar feligresía. Aunque la doctrina que desarrollen, aunque las normas humanas que interpreten estén incorrectas y no estén conformes a lo que Dios dijo en su palabra. Cuando yo hablo de sistemas religiosos, no hablo de la iglesia como cuerpo de Cristo, sino de estructuras donde lo más importante ya no es Dios, sino cumplir reglas. Si usted no se para en un altar con un chaleco, usted no puede predicar aquí. La mujer no puede ser pastora. Usted tiene que afeitarse esa barba. Usted no puede subir aquí con esa barba. Esos tatuajes. Póngase una camisa larga. Usted no puede subir aquí con... Elevan normas a nivel de doctrina. O sea, ideas y costumbres creadas por personas, formas, estilos, reglas culturales, que se presentan como si fueran mandamientos divinos cuando no lo son. Tratan tradiciones como una verdad absoluta. No, porque aquí eso siempre se ha hecho así. Entonces eso se vuelve intocable. Dependen de rituales, de rutinas o sistemas para sentirse bien espiritualmente. Si no brincan hasta llegar allá arriba, no hubo unción. Si la música no está que le revienta los pámpanos, no hubo unción. Si la persona tampoco hubo unción. Sustituyen la relación con Dios por estructura. Porque en lugar de buscar a Dios personalmente, la gente depende de rituales, rutinas o sistemas para sentirse bien espiritualmente. En esencia, la fe se vuelve externa en vez de interna. Se enfoca en cumplir en lugar de conocer a Dios, lo cual produce apariencia sin transformación. Y eso fue lo que Jesucristo confrontó con los fariseos. Los confrontó, le dijo, ustedes tienen mucha estructura, ustedes tienen mucha tradición, pero tienen poco corazón porque no conocen al Padre. Porque si conocieran al Padre, no estuvieran con estos inventos. Hubieran sabido interpretar bien y la tradición de los ancianos hubiera sido algo puro que estaba fundamentado en la Torá, en lo que Dios ya había hablado a través de su ley, de los mandamientos y de los profetas. Porque, amado, cuando la tradición reemplaza la verdad, la religión deja de conectar con Dios y lo que hace es que comienza a ocultar a Dios. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que desarrollan una imagen incorrecta de Dios. Entonces las personas no es que digan rechazo a Dios. Lo que en realidad ellos hacen, y lo que están diciendo es rechazo la forma en que me lo enseñaron. Porque no puedo percibir un Dios como lo que me están enseñando. Yo no puedo entender por qué yo tengo que comprar la bendición de Dios.
Yo no entiendo por qué yo tengo que sacrificar a mi familia cuando lo primero que Dios creó fue la familia, no la iglesia. Y es por eso que hay gente que van a la iglesia, hablan como creyentes maduros, porque se han aprendido un lenguaje evangélico y practican disciplinas espirituales, pero están completamente alejados de Dios. Están como los fariseos. Y eso es exactamente lo que Jesús confronta en Mateo capítulo 15. No solo el comportamiento, sino un sistema religioso y un corazón desconectado de Dios. Por eso que en Mateo capítulo 15, versículo 1, cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Y observe aquí un detalle que no menciona, es que ellos no mencionan la ley de Dios. Ellos no lo preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no cumplen con la ley de Dios? No, ellos le dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no cumplen con la tradición? En el judaísmo del segundo templo existían dos niveles de autoridad. La Torá, o sea, la ley escrita, y la tradición oral. El propósito de ella era que ayudaba a aplicar la ley, a que las personas entendieran la ley y pudieran vivir por la ley. Lamentablemente, con el tiempo, esta dejó de servir la palabra y comenzó a reemplazarla. Le estaban dando más importancia a la tradición oral. De hecho, la práctica de lavarse las manos, amado, no tenía nada que ver con higiene. Mire qué cosa. Era una señal pública de pureza espiritual. Ellos lo hacían para que la gente los viera y, ay, esa gente son verdaderamente puros espiritualmente. Esa gente está llena de Dios. Y el no hacerlo implicaba ser visto como una persona impuro. Y como resultado la persona era marginada socialmente. No querían saber de ellos. Aunque tuviera necesidad de oración, aunque tuviera necesidad de que lo ayudaran con la renta, con una comprita, como no se lavan las manos, pasa hambre, quédate enfermo, no queremos saber nada de ti. ¿Y saben qué, amado? Hoy también existe este conflicto. Porque hoy existe una cultura eclesiástica con tradiciones denominacionales que dicen, eso siempre se ha hecho así, así me lo enseñaron, o tal vez dicen, esta es la visión de la casa. Otros dicen, esto es una revelación que Dios me ha dado. Como si Dios estuviera escondido por allá abajo, no sé dónde, lo que quiere decirle a su pueblo. Dios no esconde su palabra. De hecho, Jeremías 33:3 dice, aclama a mí en el día de tu angustia y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas y maravillosas que tú no conoces. En otras palabras, el que busca a Dios, sinceramente, lo encuentra. Si usted abre la palabra y no entiende nada, usted le dice, Dios mío, yo quiero entender tu palabra, revélame, enséñame qué es lo que está aquí, qué es lo que quiere decir esto. Mira, Dios tarde o temprano te va a explicar lo que es. No vas a necesitar de un teólogo, ni que te den una exégesis teológica para tú entender la palabra de Dios, porque la promesa es, clama a mí que yo te voy a responder. De manera que Dios no esconde su palabra. Entonces la pregunta clave, amado, es, ¿estamos enseñando y predicando la palabra? ¿O lo que estamos enseñando y predicando son meras costumbres religiosas? ¿O estamos manipulando la palabra a nuestro gusto y antojo?
Porque mire la respuesta que Dios le dio a los fariseos. Él les puso esa distorsión teológica que ellos estaban presentando. En los versículos 3 al 9, Jesús les responde con una pregunta que invierte la acusación, porque los fariseos venían para cortarle la cabeza a Jesús. Ellos estaban locos porque ellos no podían hacer milagros, ellos no pudieron alimentar multitudes, ellos ni podían caminar por un charco de agua. Y Jesús había acabado de caminar por las aguas. Ellos no podían hacer nada de eso. No podían entender por qué él se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios. Estaban locos por cortarle la cabeza y por eso le hicieron esa pregunta. Pero él viene y invierte esa acusación y les dice, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? En otras palabras, ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿O lo que tú supuestamente entiendes que es lo que Dios ha dicho? Porque ¿dónde dice en la palabra que la mujer no puede ser una pastora? Porque cuando Pablo dijo que la mujer cae en la congregación, no tenía que ver nada con eso. Si usted no entiende el contexto social, histórico y religioso de la época, como dice el americano, you have no business saying what you're saying. Entonces aquí Jesús establece un orden absoluto. ¿Cuál? Que la palabra de Dios nunca puede ser subordinada, o sea, ir por debajo a la tradición humana. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y antes de nosotros predicar la palabra de Dios, tenemos que estar seguros que fue lo que Dios dijo, por qué lo dijo y a quién se lo dijo y cómo esto se aplica a nosotros. Por eso Jesús les presenta un ejemplo concreto. Y si ustedes están diciendo que la ofrenda, o sea, el escorbán, lo que yo le voy a ofrecer a Dios, no lo puedo usar para ayudar a mis padres. Entonces esto revela 3 niveles de corrupción. Corrupción espiritual. Usaban el lenguaje de Dios para desobedecer a Dios. Corrupción moral. Se invalidaba un mandamiento directo, honrar a los padres. Y número 3, corrupción económica, porque el sistema religioso terminaba beneficiándose de esa práctica. Los pobres viejos pasando hambre, pasando necesidades. Porque no solamente era la ofrenda en términos financieros, era ofrenda en términos de ayuda, de servicio, de estar allí, de ayudarlo, de apoyarle, de visitarle, de cuidarle. En otras palabras, la religión estaba organizada de tal forma que justificaba la desobediencia mientras mantenía apariencia de santidad. Por eso fue que el diagnóstico de Jesús fue bien claro y les citó Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Jesús denuncia una religión donde se dice lo correcto, se ve lo correcto y se hace lo correcto, pero no es lo correcto delante de Dios. O sea, que se puede hablar bien de Dios, podemos orar, podemos predicar, podemos declarar palabras de fe, amado, pero el corazón, donde están las intenciones, los deseos y las motivaciones, ese corazón, estar lejos de Él. De manera que es una fe de palabras, no de convicción interna.
Se puede proyectar una imagen espiritual sólida, ser una persona disciplinada, una persona servicial, con una santidad visible, pero en la vida real, en lo privado, donde nadie te ve, no reflejar esa misma condición. Es una espiritualidad basada en percepción, no en verdad. Porque la persona ni conoce la verdad ni tiene convicción de la verdad. Se pueden repetir hábitos religiosos, ayunar, ofrendar, asistir a la iglesia, servir, pero sin que el carácter cambie, ni el corazón sea renovado. Es mucha actividad espiritual, pero sin ningún cambio en el interior. Por eso que Pablo dice, tenemos que transformar nuestra mente. Transformarnos, cambiar, ¿cómo? Cambiando nuestra manera de pensar. Y hoy en día esa realidad sigue ocurriendo. Cuando se usa el ministerio para evadir responsabilidades personales. Cuando se prioriza lo espiritual sobre lo correcto. Dice, cuando digo espiritual lo pongo entre comillas, amado. Cuando se justifica el pecado con lenguaje religioso, o sea, con malas interpretaciones de la Escritura, por mera conveniencia. Y aquí es que Jesús viene y hace una declaración revolucionaria en los versículos 10 al 11. Cuando él dice, lo que contamina a una persona no es lo que le entra en la boca. No es lo que contamina a la persona. En el judaísmo de los tiempos de Jesús, la pureza espiritual, la pureza ritual, era algo muy importante, porque determinaba cómo una persona se relacionaba con Dios y con la comunidad. Había alimentos permitidos y prohibidos según la ley. No era solamente dieta, era obediencia y santidad. Comer algo inmundo no solo era incorrecto, era volverse ritualmente impuro delante de Dios. Entonces, ciertas cosas o personas podían transmitir impureza. Enfermedad, muerte, fluidos corporales y sobre todo cuando miraban a los gentiles en ciertos contextos. El contacto no era moralmente pecaminoso, pero sí hacía a la persona incapaz de participar plenamente en la vida religiosa hasta purificarse. En esencia, la pureza no era solamente higiene ni cultura, era un sistema que regulaba la cercanía a Dios, la participación en la comunidad y la identidad espiritual del pueblo. Por eso que Jesús dice en Mateo 15, lo que él dice en Mateo 15 es tan radical. Él viene y le rompe a la teología, a los religiosos de la época. Porque está moviendo el enfoque de lo externo, o sea, lo que tú tocas y comes, hacia lo interno, lo que está en el corazón. Por eso él dice que no es lo que come o lo que entra en tu boca, sino lo que sale de ella. Entonces, él le cambió por completo, le rompió esa teología. La contaminación del ser humano no es externa, es totalmente interna. Y esto apunta a una verdad fundamental. El problema del ser humano no es su medio ambiente, es interno. No es lo que nos rodea, lo que nos contamina. Es lo que esencialmente nosotros somos lo que produce la contaminación. Es lo que nosotros somos internamente. Entonces, no había manera de que el liderazgo religioso pudiera reaccionar de una manera positiva a lo que Jesús le acababa de decir.
Por eso en los versículos 12 al 14 vemos que los discípulos le dicen a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? Maestro, ¿cómo te atreviste a decirle eso? Mira que los ofendiste. Hubiera querido estar allí para verle la cara a esa gente. ¿Y sabes por qué fue que se ofendieron? Porque Jesús desafió su autoridad. No solamente desafió su autoridad, desmanteló por completo su sistema y expuso su falsedad, porque lo dijo públicamente delante del pueblo. Los identificó como un ciego que guía a otro ciego. Esto es, amado, un juicio espiritual profundo, porque describe un liderazgo sin discernimiento, con influencia sin verdad y una dirección sin luz. Y Dios nos dice en esta tarde que no todo liderazgo espiritual es saludable. Porque hay sistemas que parecen correctos, suenan bíblicos, pero están desconectados del corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema, amado? Jesús lo dice en los versículos 15 al 20. Cuando Él dice, porque lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Y es una lista de pecados y luego redefine por completo la doctrina farisea de la época al decir que el corazón no es solo emocional, es el centro del ser humano, el cual incluye nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras decisiones. Entonces, el pecado no es solo lo que nosotros hacemos, es lo que somos en nuestro estado caído. Y aquí es donde Jeremías 17:9 entra cuando dice, nada hay engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente entendemos por qué a veces reaccionamos como reaccionamos? ¿Por qué a veces pensamos como pensamos o hablamos como hablamos? Porque cuando quisiéramos haber pegado un freno ya fue muy tarde. ¿Quién puede entender el corazón? Gloria a Dios, que el único que entiende el corazón y conoce el corazón nuestro es Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Amado, esto implica que no solamente necesitamos corrección externa, necesitamos una transformación interna. Porque la iglesia puede volverse un sistema cuando la tradición pesa más que la verdad. Cuando la estructura reemplaza la relación y cuando la práctica sustituye la transformación. El peligro de la apariencia espiritual radica en que podemos servir, podemos predicar y dar y aún así tener un corazón lejos de Dios. Usted puede estar en todos los ministerios habidos y por haber, ser un servidor excelentísimo, poder predicar que impresiona a todos los que le escuchan, darle a los pobres, ofrendar, dar diezmo, dar ofrenda, dar limosna, puede dar la primicia y aún así tener un corazón lejos de Dios. Es un caso de espiritualidad mal entendida. Por eso fue que Jesucristo hizo énfasis y subrayó el hecho de el principio del corbán. O sea, lo que ofrendamos a Dios. Excusas como, estoy ocupado en la obra.
El servicio a Dios nunca fue diseñado para reemplazar responsabilidades básicas, amados. Cuando el ministerio se usa para ignorar la familia, ya no es obediencia, es invasión con lenguaje espiritual. Perdón, evasión con lenguaje espiritual. Porque a lo mejor es más fácil estar en la iglesia que soportar al esposo o a la esposa o a los hijos. Yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy. Otra excusa. Yo estoy sembrando. Dar es bíblico, amado. Dar es bíblico. Pero no debe hacerse de forma desordenada o imprudente. Cuando alguien da mientras descuida deuda, mientras descuida obligaciones, o mientras descuida la provisión de su familia o de personas que pudo haber ayudado, convierte un acto espiritual en desbalance. Pero eso hay que tener sabiduría y discernimiento. Porque desde el altar hay expertos hoy en día pidiendo ofrendas que apelan a tus emociones para sacarte lo que no tienes en el bolsillo en el momento. Por eso es que es tan importante, amados, que nosotros tengamos una relación íntima y personal con Dios todos los días. Y desarrollar discernimiento espiritual, aprender a conocer la voz del Espíritu, para cuando estas cosas pasen, tú puedas oír el Espíritu susurrándote al oído. Olvídate de eso, que eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo está diciendo Él, porque le conviene. Otra excusa, estoy sirviendo. Se puede ser activo en la iglesia y aún así no reflejar el carácter de Dios. El servicio no sustituye la transformación. Hacer cosas para Dios no es lo mismo que parecerse a Él. Por eso yo digo, hay gente comprometida con la obra, pero no están comprometidos con Dios. Y el diagnóstico sigue siendo el mismo. El problema no es la cultura, el problema no es la sociedad, ni las influencias externas. El problema es el corazón humano. Entonces, para ir cerrando, Mateo capítulo 15, versículos 1 al 20, nos enseña 3 verdades, amados. La tradición, la religión externa no puede transformar el interior. Por más religioso que usted se quiera hacer, por más que usted se quiera involucrar, eso no te va a cambiar tu corazón, eso no te va a cambiar quién tú eres. Pablo, con todas las revelaciones que tuvo, el hombre que escribió prácticamente 3/4 partes del Nuevo Testamento. Él era el equivalente a un doctor en teología hoy en día. El mismo Pedro dijo, yo no entiendo las cosas que él dice. En un momento dijo, me han enviado un mensajero de Satanás que me abofetea. Y yo le he dicho a Dios que me quite este aguijón 3 veces y lo último que me dijo es, bástate en mi gracia. Confórmate que he tenido misericordia contigo. Sufre eso hasta que el día que te mueras. Y él decía, las cosas que yo quiero hacer, no las hago. Y las que no quiero hacer, las hago. Por eso fue que él no fue un religioso. Él fue un fiel siervo de Dios y buscó ser obediente hasta la muerte. Por eso él dijo, yo me olvido de las demás cosas, de los desbochinches de los que los demás enseñan. Yo me he propuesto a predicar a Cristo y a este crucificado. Porque la religión no puede transformar el interior, el exterior. La tradición no puede reemplazar la verdad. El comportamiento no puede resolver la condición del corazón. Por más bueno que usted se quiera portar. Por más que usted practique
las tradiciones, eso no te va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nos cambia? Cristo es la respuesta, amado. Jesús no solo expone el problema, Él es la solución, porque Él vino a mejorar nuestra conducta. Él no vino a mejorar nuestra conducta, Él vino a regenerar nuestro corazón. Él no vino a decir, pórtate bien. Él vino a regenerar nuestro corazón. ¿Y sabe cómo lo hace? Él dijo, yo me voy de aquí, pero pronto va a venir el Consolador, el Espíritu Santo. Y todo creyente que acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a su vida. El problema es que muchas personas se olvidan que tienen el Espíritu Santo allí y el Espíritu Santo está allí esperando. ¿Cuándo este muchachito me hará caso? Y de vez en cuando te susurra al oído, te trata de despertar a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana y tú te miras para el lado, agajas a la doña y la aprietas y sigues durmiendo. Llegas del trabajo y el Espíritu Santo trata de susurrarte, quiero hablar contigo, quiero enseñarte, quiero darte dirección. ¿Y qué tú haces? Después que te comiste un plato de ajo con gandules y pernil, y con los pasteles vienes y prendes el televisor o te metes en la computadora y pasan los meses y pasan los meses y pasan los meses y te pasas escuchando el ruido del mundo, pero el susurro apacible del Espíritu no lo escuchas. Por lo tanto, el corazón no puede ser regenerado, porque el que provoca en nosotros el querer como el hacer por su propia voluntad es el Espíritu Santo, el cual nos fue dado ¿por quién? Por Cristo. Por eso que esa es la promesa de Ezequiel 36:26. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Hoy nos podremos limpiar nuestras manos. O sea, simbólicamente hablando, estar ocupados en algún ministerio, en ofrendar o simplemente servir a Dios. Pero si nuestro corazón sigue igual, si no hemos sido transformados, entonces nada ha cambiado. Podemos cambiar hábitos, pero si nuestra naturaleza no es transformada, volveremos al mismo lugar. Podrá comprometerse usted con la visión de la casa. Pero si usted no está comprometido contra el Dios de la visión, que entiendo yo que solamente hay una visión, y fue la que Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyera y fuera bautizado será salvo y el que no será condenado. Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo he dicho, dijo Jesús. Porque Dios no está buscando gente que parezca correcta. Dios está buscando corazones que hayan sido transformados. Dios está buscando personas que más que estar comprometidos con la obra, estén comprometidos con el Dios de la obra. Amén, aleluya. De eso que se trata. Sirva todo lo que tenga que servir. Ofrende todo lo que quiera ofrendar. Que Dios lo siga prosperando. Pero asegúrese, amado, que por encima de la visión, por encima del servicio, por encima de todo lo que le hayan enseñado a usted esté comprometido con Dios a hacer su voluntad y a predicar su palabra tal y como Él la tiene escrita y nos fue revelada. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana aquí en Cristo Rey International Ministry. Bendiciones, amados. Buenas noches.